Ten compasión, Señor, de tanta gloria, y tanta muerte y tan rebelde nudo. Era un hombre no más, solo y desnudo, esclavo encadenado a su memoria. Cuánto pesa la púrpura irrisoria, cómo abruma al ungido, al ser que pudo, dueño de tanto azar y cayó, rudo, rudo gladiador contra el bloque de su historia. Cuántas veces luchando en la faena, buscaba aire y era nazarena fe, fe viva y casual lo que pedía. Todo el ruedo se ha abierto en horizonte, y cómo lanceaba y qué armonía. Apiádate, Señor, de Juan Belmonte. Buenas noches a todos, soy Antonio Valderrama, en Twitter Fantantonio, y conmigo tengo a Rebeca Gido, que en Twitter es conocida universalmente como Raulista. Quiero daros a todos la bienvenida a las noches áticas. Al igual que aquel gran curioso romano del siglo II de nuestra era, Aulo Gelio, para nosotros, Rebeca y yo, vamos a ir hablando de todo un poco y recopilando anécdotas, opiniones y variedades de nuestro interés a lo largo de cuantas noches en realidad se nos antoje y nos dé la gana. Reunidos aquí sobre la noche oscura de la periferia de la capital, en torno a la luz de un candil, pasaremos, como Aulo Gelio, nuestro particular invierno contándonos historias, ¿no? en el Ática, precisamente en este tan anunciado y cacareado gran invierno que todos los poderes del mundo nos anuncian para ya mismo, ¿no? Y qué mejor manera de calentarnos por dentro que contándonos historias, sobre todo cuando no hay luz, no hay ni para apagar la luz, ni el gas, ni ahora en esta época vil de nuestra vida, de nuestra historia, las casas tampoco tienen chimenea. Eh, como se ha podido ver en el poema con el que hemos empezado, la oración fúnebre por Juan Belmonte de Gerardo Diego, en esta primera noche ática vamos a hablar de toros y de libros, de toros, de toreros, de artistas y también, por supuesto, de Juan Belmonte. Aquí a mi lado, como dije antes, está Rebeca Gido, que además de tuitera es musa a tiempo completo y editora a tiempo parcial. Rebeca es una persona de extraordinaria inteligencia y sensibilidad, cuya mente inquieta no para de maquinar y de proveer ideas. Este espacio, este programa, podcast o como se llame, me gusta llamarla charla, es algo que ella me propuso y en lo que ha puesto mucho empeño. Hoy por fin estamos aquí y yo con toda mi alegría levanto mi copa y la saludo y le doy la bienvenida. Estamos levantando la copa en riguroso directo. Es curioso hablar de directo cuando esto va a estar grabado, pero bueno. Y con toda mi alegría, como digo, le doy la bienvenida a esta noche ática, que sobre todo es una noche suya. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches. Como verán, su voz es bastante sensual. Tú eres taurófila, como decía Pérez de Ayala, porque eres belmontista, pero no solo. Porque tú siempre también fuiste de Joselito, pero no de Gallito, sino de José Miguel Arroyo, ¿verdad? Ay, cierto, cierto. Yo fui de José Manuel Arroyo con mi abuela, viendo los toros en la televisión y, y viendo cómo mi abuela se emocionaba viendo a Joselito matar. Y es que Joselito mataba muy bien. Joselito, José Miguel Arroyo. Joselito el otro. No, no el gallo. Pues qué maravilla. Porque
De hecho, creo que la primera vez que te hablé de Es Joselito verdad, es verdad. hubo un malentendido. Es Y- verdad. Y yo conocía al Joselito del siglo XX. Pues Del siglo XX pasado, no al del siglo XX principio. al contemporáneo. Es cierto. Bueno, hoy nos traes, he delegado en ti la función musical. Y nos Bueno, traes... quería decir que aunque le hagamos la competencia a los Cowboys esta noche, todo va grabado y luego vamos a escuchar a los Cowboys. Sí, Sí. a ver, esto es una pleitesía que en esta casa, pues claro, es inevitable. Pero nada más lejos de nuestra No. intención No, hacerle sombra. No, por favor. Porque, claro, a ver, en un programa... no podríamos. Hombre, en eso discrepo, pero creo que debemos desarrollar esta discrepancia en más programas. Hoy nos traemos unas canciones que has elegido expresamente para introducir el tema del que vamos a charlar esta noche. Y quiero que me digas... Sí, porque ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, a ver, creo que eso todavía no lo podemos decir. Ah, bueno. Creo que antes solo quiero que me digas el título de la canción, vamos a escucharla, y luego quiero que me cuentes el por qué y el cómo y el dónde de esta Vale. canción, ¿vale? Solo dime el título. Pues vamos a escuchar Sangre Española de Gabinete Caligari de 1983. Pues hay que escucharla. El paso de Triana domina la muerte, iluminado su arrogante elegir. Juan del Monte en el duelo, una estatua de pasión. Solo él me conmovió. Viva la muerte con la luz en la mano. Sangre española, pero rabiosa de su ser. Juan del Monte en el duelo, una estatua de pasión. Solo él me conmovió. Tembla y manda, el bajo ya no anda. Seduce a tus amigos, eres la verdad. Después de que nadie más. Sangre española, a que todo te animas hoy. Una pistola puso fin a tu valor. Sangre española, ¿en qué plaza toreas hoy? Manda y temblar del monte, nunca tiembla. Seduce a tus amigos, eres la verdad. Después de él, nadie más. Sangre española, a que todo te arrimas hoy. Una pistola puso fin a tu valor. Sangre española, ¿en qué plaza toreas hoy?
Bueno, pues con esta canción, Gabinete Caligari, como han podido escuchar los 3 o 4 que nos estén escuchando, rinde homenaje a Belmonte, no solo a Belmonte, sino también en un momento muy particular de su vida, que es el final. Me ha gustado mucho lo de seduce a tus amigos y diles la verdad, después de él, nadie más. Y Ujú. quiero que me digas, Rebeca, ¿por qué esta canción? Por favor. Bueno, primero porque descubrí que un grupo ochentero eh, como soy yo, había, Pero tú eres había algo más que dedicado... eso. Bueno, ya, pero yo soy pop de los 80 y Gabinete Caligari le había dedicado una canción a Juan Belmonte, que fue una cosa que me sorprendió mucho. Y además es que el disco se llama Que Dios reparta suerte Qué y maravilla. es su disco debut. Pero es que además, por este Es el disco, disco debut de esta es el gente. disco debut. Y por este disco, Umbral los llama, dice que hacen rock torero. Y es una Bueno, cosa que me Eso parece... me recuerda a lo de pop barroco. Sí, un poco. Y me pareció maravilloso. Y aunque ellos decían siempre que hacían after punk, que es otra cosa que me Lo de encanta, las cosas de las etiquetas. bueno, pues estamos con Rock Torero del 83 al 86, que es cuando ellos ya rompen la pana con El calor del amor en un bar, que es su disco... Mira, ahora que no nos está escuchando nadie, te confieso que no tengo ni idea de qué me estás contando. De hecho, acabo de ver, buscando la letra de esta canción, acabo de ver que la canta Jaime Urrutia. Que yo, Malditos millennials. pero, a ver, pero fíjate, es curioso porque es de los 80 y hace ya 20 años en ese momento que muere Juan Belmonte, que se suicida Juan Belmonte. Ujú. Supongo que... A ver, ¿de qué año me dijiste que la canción? Del 83. 83. Ya la transición ya ha acabado, ha ocurrido. Ujú. Y es curioso que, hombre, España ya es un país muy diferente. La tauromaquia sigue siendo igual que ahora, sigue llenando plazas, pero yo creo que entra ya en una dinámica socialmente Sí, sí. diferente y que, bueno, después de la movida y de todas sus consecuencias, alguien inicia su carrera musical con... Y además no alguien cualquiera, porque en los 80 hubo muchísimos grupos muy mediocres haciendo canciones, pero Gabinete Caligari ha sido un grupo muy bueno. Entonces, es muy llamativo por eso. La verdad que sí. La verdad que sí. Pues, la verdad, Bueno, ¿y por qué le dedicamos la canción a Belmonte? hombre, yo creo que porque es el vehículo que nos introduce en el tema al que vamos a dedicar la charla esta noche, la primera charla, ¿no? Ah, en sí mismo merecería que estuviéramos hablando de él 3 horas, pero yo creo que hay un libro por ahí, ¿no? Que sale ahora próximamente, ¿no? Sí, no se Sobre, llamará La Hora Azul. precisamente sobre Belmonte, no solo sobre Belmonte, sino sobre lo que canta Jaime Urrutia y su Ujú. gabinete. Sobre su último día. Sobre su último día. Y no es que yo haya venido aquí a hablar de mi libro, porque no. Porque el disco ya lo has vendido, o sea, El libro ya lo he vendido, el libro ya ya. lo has vendido. Pero me ha parecido, desde el momento en el que tú me propusiste esta charla, este espacio, creo que me ha parecido un tema, ¿no? Con el que iniciar, pero para hablar no de mi libro, sino de Juan Belmonte, de la tauromaquia y de todas las cosas todo lo que cuelga, ¿no? Todo lo que cuelga de ese tema tan interesante que yo creo que para empezar a hablar de la tauromaquia en 2002, perdón, ojalá estuviéramos nosotros en 2002, en 2022, madre mía, el vodka, creo que hay que empezar a hablar, sobre todo en este país en el que vivimos hoy, de los antitaurinos, me Ujú. parece a mí. Vale. Creo que es un buen tema para centrar o enfocar Ujú. el asunto. A mí me gustaría saber, como española, moderna, ¿qué opinas? O sea, ¿cuál es tu visión, más allá de cualquier prejuicio ideológico, Ujú. político, sino
Simple como fenómeno, ¿no? ¿Qué, qué te parece la tauromaquia? Y consecuentemente, que también me gustaría saber qué opinas o para ti qué son los que se oponen radicalmente a ella. Bueno, mira, pues no te voy a contestar como española ni como mujer. Te voy a contestar como veterinaria. ¡Oh, qué Porque maravilla! Ay, eso me parece muy me interesante. parece muchísimo mejor. Y mira, verás, yo tenía un catedrático en fisiología de tercero que aquí tengo que decir que mi amigo Mario decía que si aprobabas fisiología de tercero tenías que acabar la carrera. Bueno, ¿la acabaste? Sí, Bien. era muy importante porque lo que se analiza en la fisiología es cómo reacciona el organismo frente a cualquier situación vital, digamos. Y el catedrático del que te hablo, que se llama Hillera de apellido, y la gente lo puede buscar en internet, y tiene papers, Bueno, entonces seguro que en el tiene debate... artículos científicos en los que habla precisamente del toro de Lidia. Mm, Y de lo que habla es de que cuando el toro se enfrenta a la situación de la plaza, cuando el toro va a que lo maten, no solo no sufre, sino que tiene una reacción hormonal y una reacción orgánica en la cual se crece. Y eso, yo siendo veterinaria te puedo confirmar que ningún animal reacciona así, porque ningún animal cuando va al matadero, y hay muchos animales que van al matadero, el toro no va al matadero, bueno, en este caso, precisamente. me permito un inciso de profano. En este caso, la plaza, el ruedo, es un matadero muy particular. Si Bueno, lo queremos llamar sí. matadero, es muy particular porque no se encajona un animal. Sí, pero no, porque no se le encajona y no se aturde antes de la Eso muerte es, y se le permite luchar por su vida. eso Y es. es una cosa que a ningún animal doméstico, que es como los llamamos los veterinarios, los animales domésticos son aquellos que nos sirven para alguna cuestión, para carne, para leche, para lana, para carga, para cualquier cuestión, se les llama animales domésticos. No hay ningún animal doméstico al que se le deje ir a una plaza a demostrar su bravura y su valía y a luchar por su vida. Eso no se hace con ningún animal. Pero lo que te contaba antes es que lo que se ha analizado en los toros y lo que se ha evaluado es su nivel de estrés y su nivel hormonal en el momento De la lidia. del toreo y de la lidia y del sacrificio. Y resulta que el toro tiene unas reacciones que no tienen otros animales, es un animal especial, y luego que no sufre porque está luchando por su vida y porque siente una descarga de hormonas. Está cargado de adrenalina, vamos. Absolutamente, pero que o sea, para él no es un sufrimiento la lidia, que es el argumento que siempre usan los animalistas, vamos. Pero fíjate, esto que me cuentas me parece muy interesante, entre otras cosas porque, bueno, uno de los grandes argumentos de los antitaurinos contra la tauromaquia es el sufrimiento del animal, y en este caso el toro no sufre porque el toro está hecho precisamente para ese combate. Bueno, pero es que no sé si los animalistas han tenido contacto con toros de lidia. Yo solo he tenido con vacas de lidia que son muy agresivas, son... Bueno, el toro siempre hereda la bravura de la madre. Eso es. Y yo cuando he hecho alguna práctica y cuando he trabajado con toro de lidia en el campo, no es sencillo, no es fácil, son animales muy agresivos, son animales que se agreden entre ellos. No es en absoluto un animal apacible, sencillo. La verdad es que esto me ayuda
me reafirma un poco en una opinión que yo tengo, que es que el movimiento antitaurino es algo profundamente alejado no solo del conocimiento del animal en su medio natural, Sí. sino también de lo que es, a ver, yo sé que ahora solo hay una civilización que es lo que se llama Occidente, que es una cosa muy nebulosa, muy abstracta, pero yo, en mi opinión, creo que hay una civilización mucho más real a la que pertenecemos que la civilización mediterránea. No quiero decir cristiana, porque yo creo que Sí, es el Mediterráneo hay una más... esfera que engloba a los que países engloba del a norte. Portugal también. ¿eh? No, por supuesto, claro. No solo a la Europa cristiana, sino a, Ujú. bueno, norte de África, Marruecos, Argelia, etcétera. Argelia, perdón, lo he dicho en inglés, que ya es absurdo, ¿verdad? ¿Ves? La contaminación civilizatoria. Em, eh, en toda esa esfera civilizatoria, yo creo que la lucha contra el toro, lo que antiguamente se llamaba la tauroctonía, ha estado muy metida, muy imbricada en todo lo que somos, en nuestros mitos, leyendas, Sí. etcétera, en historias compartidas, en narrativas compartidas. Yo creo que todo ese movimiento que, que es muy actual porque estamos plenamente contaminados de ello. Madre mía, me está ocurriendo ahora algo. Y mientras aquí hablamos de Hay civilizaciones cohetes en y la de calle. toros, creo que todo el movimiento animalismo moderno, tal y como lo conocemos Ujú. hoy, viene del mundo anglosajón Sí, y del sí, mundo sin duda. germánico, que Mm. siempre han sido más propensos a ese disparate, en mi opinión absoluto, que es considerar al animal sujeto de derechos, Mm. como un igual que un humano, cuando eso me parece una auténtica locura. Y precisamente, al hilo de lo que tú me decías antes, todo eso que tú me decías que está comprobado por estudios, gente Ujú. que el toro se crece en la adversidad, eso, Eso en, es. en el refranero popular, en la sabiduría popular, ya eso estaba muy claro. Es decir, Eso solo hay que es. acercarse un poco al... No sé. Claro, pero vivimos en un mundo tan alejado del campo y de los animales y, y las sociedades urbanas están tan lejanas a todo lo que sea campo y animales que al final hablamos por Disney. Claro. O sea, por decir algo, quiero decir, no se conoce cómo se recoge el grano y luego va a la fábrica de harinas y luego se hace la La gente no harina. sabe cómo funciona el mundo. Eso es. Entonces, no sé, cuando tú le cuentas a tus hijos cómo se fabrica algo, pues se sorprenden mucho porque creen que el brick viene del árbol. Y creen que el pollo es algo que viene ya fileteado y troceado Eso es. Y viene ya que alguien etéreo para que tú lo lo cojas. mata, Claro. claro. Y al final, pues existen los matarifes y existen los mataderos, pero de los mataderos no se puede hablar. Salvo que vayan a matar a un toro de Lidia, que entonces sí que tenemos que hacer una vigilia en la puerta. Es que yo creo que la tauromaquia, o sea, es un vestigio, como decía, tengo aquí en unas notas que tengo aquí apuntadas. Ujú. Hace poco me leí el libro de Mauricio Wiesenthal de un retrato de familia de los españoles y la hispanibundia. Y claro, el tipo hace en uno de los capítulos, hace una maravillosa semblanza sobre la tauromaquia, sobre lo que significa la fiesta de los toros para nosotros, los españoles, y recoge una opinión de un francés, Maurice Legendre. Perdón, mi acento francés, porque yo soy de... Fíjate que en el año 1944 dice que, entre otras cosas, dice que los toreros, que aquí dice que utilizan unas vestimentas magníficas, que son vestigios o muestra de una civilización extremadamente refinada. El traje de luces no puede ser más barroco. Y aunque a mucha gente no le gusta el barroco, sobre todo en el norte, pero el barroco no deja de ser una respuesta maravillosa y refinada y delicada a una situación histórica. Pero este hombre dice que los toreros entienden
a los animales como ya no lo entendemos nosotros, Eso es. que somos hijos de lo que tú decías, de una civilización Ujú. urbana, evidentemente, porque la civilización siempre es urbana. O sea, desde Ur y desde Mesopotamia, Sí, la civilización se articula en torno a las sí, ciudades. pero en cuanto una ciudad tiene más de 6, 10 mil habitantes, creo que ahí es cuando pierde el sentido de lo que es el campo y de lo que son los animales. Ya no te digo ciudades del tamaño de las que hay en Madrid, que la más pequeña tiene 60.000, 40.000 habitantes y la más grande tiene 200.000, mucho más que una capital de provincia. Sí, la verdad. Pero es absurdo, sobre todo pensándolo no yéndonos muy lejos, sino a la situación que hemos vivido de pandemia hace un par de años, bueno, Ujú. que todavía nos obligan a llevarla. En esta situación de pandemia ha quedado más claro, entre otras muchas cosas, han quedado muy claro que la ciudad depende del campo para vivir, para la subsistencia diaria, quiero decir, de productos que llegan. Entonces, eso no ha favorecido un acercamiento, No, un conocimiento, ¿no? no, ¿No? eso es tremendo. Es muy contradictorio que todos nos hemos dado cuenta de lo que necesitábamos tener un sector primario y de cómo, Cómo influye en nuestra vida, porque bueno, nos llena la yo despensa. me he Vamos. dado cuenta de cómo hacía falta un sector primario, pero yo no puedo garantizar que el sector primario esté en las mejores condiciones. Y quien tiene que garantizarlo no se ha dado cuenta de lo que hemos vivido. Eso es. Yo creo que todo forma parte de lo mismo. O sea, al final, eh, el debate que iniciamos de la Ujú. tauromaquia, de Sí, antitaurinos, desconocimiento de la realidad, al desconocimiento. final todo influye porque el movimiento, yo decía antes, que el antitaurinismo es un movimiento, en mi opinión, que procede de un mundo muy alejado de nuestras raíces civilizatorias, pero también, Ujú. precisamente por ello, es un movimiento muy relacionado con la ciudad, con el mundo Sí, urbano, y el mundo urbano es el mundo que nos ha dejado y que nos está dejando aquí la globalización. Entonces, sí. por eso creo que la tauromaquia al final va a desaparecer, es mi opinión personal, es una pura Sí, especulación, pero va a desaparecer simple y llanamente porque pesa demasiado, pesa demasiado el mundo que desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, ujú, eh, los constructores de relatos, de la imaginación, los que moldean la imaginación de las generaciones en todo el mundo, pues son los vencedores. El sistema, la antigua democracia liberal, capitalista, etcétera, uniforma de algún modo. Y sí, es un trabajo muy arduo y por supuesto no se puede hacer, ni siquiera creo que se pueda hacer en 100 años, pero bueno, ya vamos para 80. Y creo que de algún modo todo eso tiende a uniformar usos, costumbres, formas de vivir, formas de concebir la vida. Y creo que las manifestaciones extremas, ¿tú crees? yo creo que sí. Yo tengo una opinión mucho más optimista. Tú eres una persona muy optimista y me gusta escuchártela, así que quiero que me la cuentes. Yo creo que todo lo que es espoleado por antis termina siendo abrazado por personas que ni siquiera eran muy entusiastas, pero que ven amenazada su libertad y que creen que tienen que defender eso. Entonces, ahí es donde veo la supervivencia Pero yo ahí de... te quiero hacer una autocrítica. A ver. Y es que yo creo de verdad que eso, no quitándote la razón en eso, mm, pero creo que todo movimiento o que se basa en una reacción a algo, tiene una mecha muy corta, yo No, creo. no. Pero es que tú piensas, no sé, esto igual es una blasfemia lo que voy a decir, pero piensa en el cristianismo y piensa en el catolicismo y piensa como movimientos que siempre han estado expuestos Bajo asedio, a ¿no? eso es, a agresiones. Y yo creo que en el momento en el que hay mucha gente agrediendo a una forma de vida, porque el ser taurino es una forma de vida,
lo veamos como o sea, yo no soy muy taurina en realidad, no. No, yo tampoco, a pesar de haber escrito un libro sobre... A mi abuela le encantaban los toros, le gustaba mucho ver a Curro Y Romero. nunca fue a una Nunca plaza a fue a verlo. los toros, fue una tristeza para ella, pero eh, creo que hay determinadas cuestiones que cuando te las tocan están atacando tu libertad personal y están directamente yendo hacia puntos en los que tú no transiges. Y en el punto en el que las personas no transigen con eso y no, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? No, a ver, de algún modo tienes razón porque aunque no salga en la tele ni en los periódicos de forma abrumadora ni masiva, la gente sigue yendo a las plazas de toros. No, yo La lo gente- veo en el precio de las entradas. La gente sigue yendo, o sea, la gente Claro. sigue yendo. Son espectáculos Ujú. que siguen concitando la atención de miles de personas. Las ferias de los pueblos de este verano han sido un éxito, la feria de San Isidro fue un éxito, la feria de otoño de Madrid de las ventas, de momento es imposible conseguir entrada y estamos al borde de empezar la feria de otoño. O sea que no creo que esté yendo mal, no creo que no haya público y creo que cuando lo que hemos hablado muchas veces, cuando se asocia políticamente un divertimento con, con el tema político, creo que es un problema. Tú eres optimista y me gusta mucho que lo seas. Pero yo creo que la gente, volviendo un poco al tema de la predominancia cultural de un modo de concebir la vida diferente al que ha sido, iba a decir nuestro, pero realmente lo nuestro es una mezcla, es una decantación tremenda de milenios, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede establecer unas rayas más o menos ambigua o más o menos porosa entre la civilización mediterránea y la civilización, vamos a llamarla germánica anglosajona. Al final, joder, cuando Hitler le declaró la guerra a Inglaterra... El amigo de los animales, dices. Sí, hablando de animalismo y de animalistas. El animalismo es una degeneración intelectual que al final, claro, pues produce monstruos. Bueno, aunque lo peor que se puede decir de Hitler no es que fuera animalista, pero bueno, a ver, nos entendemos. Sí. Pero creo que, por ejemplo, hoy día, o sea, leía del sitio donde saqué esta cita del Maurice Legendre, es de un libro, del libro de Wiesenthal, de Spanibundia, en ese capítulo que dedica a los toros y a la tauromaquia y su implicación en la civilización mediterránea y más concretamente en nuestra cultura, habla de una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, pero que creo, o sea, yo creo que soy un friki, comparto cosas con otros frikis, pero creo que el impacto de nuestra friquidad en la globalidad de casi 50 millones de habitantes que tiene España es muy limitado. O sea, ¿alguien sabe lo que es un tótem? O sea, alguien, no digo de la gente que nos esté escuchando, de los 4 gatos que nos están escuchando, seguro que 2 saben. Pero, o sea, y el toro siempre ha sido el animal totémico. Un animal totémico, sí. Y particularmente de las personas que hemos vivido en la península ibérica, no solo en España, porque claro, en Portugal no se matan a los toros, pero se lidian. Bueno, no se lidian. Bueno, hay espectáculos con toros. Al final es lo mismo, porque ¿en qué parte de Francia hay toros? En la parte que perteneció o tuvo una relación muy estrecha con la corona de Aragón, por ejemplo. O de los espectáculos taurinos. En México o en otros países. En Hispanoamérica claro. la huella más nuestra es más. Pero en todos esos espectáculos, por ejemplo, portugueses, los que hacen recortes y tal, me recuerdan mucho a las cosas que se ven en los frescos de la Grecia minoica, la gente saltando encima de toros y demás. Siempre el toro, Wiesenthal lo remarca muy bien, fue el animal salvaje, más o menos abundante o predominante en las tierras de España, al que el clan, la sociedad, la tribu tenía que someter para conjurar un peligro. Pero a la vez
a la vez el toro, que era el peligro, pero era una especie de ídolo que tiene un poder irracional e incontrolable que había que controlarlo. Todo eso, que yo creo que sigue estando en la esencia o en el núcleo mitocondrial de la tauromaquia actual, moderna, Ujú. yo no creo que haya mucha gente que sea consciente de ello. Entonces No. creo que se ha impuesto la visión comercial, la visión Disney, como tú decías antes. No, pero el que le gustan los toros no sabe por qué le gustan los toros. Y antes cuando te he hablado de mi abuela que le gustaba correr Romero, ¿tú crees que mi abuela tenía una visión de la tauromaquia leída? O no, era una señora de Soria que resulta que le hacía emocionarse Bueno, era algo una antropológico. corrida. Bueno, pero es que hay una parte en los toros que es así, es lo que sientes cuando estás allí. Claro, pero para tú sentir algo, para que tu abuela sintiera algo viendo a Curro Romero, tenía que ponerse delante de la tele y verlo. Quiero decir, tenía que Sí, tener la eso es mente verdad. abierta. Y teníamos, perdón, La mente abierta y tenía que tener la capacidad de no despreciar sí, eso el fenómeno, eso es cierto, pero tú ten y en eso cuenta... es lo que yo creo que no ocurre. No, pero tú ten en cuenta que el animalismo y los... Son cuatro que hacen ruido. Son cuatro que hacen ruido y que tienen poder político. Eso En es. Cataluña, por ejemplo, Cataluña, Sí. Cataluña como parte esencial de España, Pero desde siempre, Cataluña no ha prohibido los toros sí lo ha prohibido. por animalismo. No. Bueno, por política, Ah, por rédito bueno, político, vale, por perdón. lo que sea. Pero están prohibidos. Pero ha porque sido porque eso representa algo español. porque se asocia a lo español Claro. por cualquier historia. Pero No, claro, pero no es pero cualquier historia. tú piensas que todos los partidos, iba a decir la mayoría, no, todos los partidos que sustentan el movimiento independentista catalán, todos se declaran de lo que hay ya que declararse para quedar bien en este mundo. Es decir, ecologistas, feministas, animalistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues por esas razones, Eso es. Barcelona, que era una ciudad que tenía 2 plazas de importancia, de Sí. calado, o sea que ni siquiera Sevilla ni Madrid tuvo esa Ujú. importancia, 2 plazas. En una de ellas, Las Arenas, que creo que tú la recuerdas porque el día del concierto de Tangana pasamos por delante, Es verdad. y ahora es lamentable Es como aquello. un centro Pues comercial esa chungo. plaza de Las Arenas vio el primer mano a mano entre Joselito y Belmonte Fíjate. como matadores, como... Ujú. Bueno, pues un lugar donde hay tantos taurinos. Además, es que no es que sea una cosa del pasado, es que hay gente que es taurina hoy. Claro. Pues aquello está prohibido. Pero como hay hay gente que no gente- tiene ningún como peso hay- político. Claro, pero como hay gente que en Cataluña es flamenca y tiene peñas flamencas y son 4 y están ahí marginados. Pero es que los taurinos de Cataluña no son 4, pero no tienen ninguna influencia política No. en lo que ocurra en su Pero región. por lo que te decía antes, porque la tauromaquia se ha convertido en una cuestión política y creo que te gusten los toros no es de derechas. Se pongan algunos como se pongan. No, No tiene nada que ver. Como el fútbol no es ni Es un fenómeno universal. Eso es. Y cuando tú asocias algo así con una ideología, pues estás perdiendo la esencia de esa cuestión. Vivimos en un mundo sin esencia. la Eso verdad. es. Y yo Eso creo que es. ahora, llegando a este punto, me tienes que decir una cosa. El título de la segunda canción Vale, que traes. pero yo te digo el título si tú me dices por qué te voy a decir este título. Hombre, yo creo que me gustaría hablar contigo ahora de algunos temas y algunos Ujú. nombres, y entre ellos van a salir el clan de los gallos, entre otros, y yo creo que va por ahí. Vale, pues vamos a escuchar las Sevillanas Trianeras de Pastora Imperio Madre mía, de 1917. pues ya está. Con el aire más gitano, desde el reparte en Triana, hoy me ha visto un sevillano, un bajito en mi
ventana. Paisana, por las cruces de esta reja, yo me he de casar contigo. Y que me caiga una teja, y es mentira lo que digo. Frianería, que sale sin por tu boca. Frianería, la partida vuelve loca. Frianería. Hace poco te he escuchado esta salida serrana, un mosquito muy salado que me dijo allá en Triana. Paisana, con la saludcita mía, si te está quieta un momento, saca una fotografía con el propio pensamiento. Frianería, que sale así por tu boca. Frianería, la partida vuelve loca. Frianería. Para ti no salamero, con tu cardia gitana, la que dijo un trianero en el puente de Triana. Paisana, déjame que te dé un beso, por todito lo que valgo, y que me quede aquí tieso, y por él te cobro algo ladrón. Trianería, te sale sin por tu boca. Trianería, la partida vuelve loca. Trianería. La verdad es que estas sevillanas trianeras, de nada más y nada, es muy curioso, la verdad que se llamen trianeras y que las cante Pastor Imperio, Sí. porque Pastor Imperio tuvo una historia muy Sí. importante con la familia, con el clan de los Gallos y precisamente con su hermano mayor, con Rafael, y quiero que me lo Ujú. cuentes. Bueno, pues verás. Pastora Imperio, que se llamaba Pastora Rojas Monje, se casó con Rafael Gómez Ortega, Con hermano mayor de Joselito. Con el divino calvo. Eso es, llamado Gallito y Divino Calvo. Eso es. Pero fue un matrimonio Mm, muy lamentable. mm, Duró menos de un año. mm. Bueno, se habló de mal rollo en general, abusos, malas palabras. Total, que Pastora dijo, aquí te quedas, Gallito. Y bueno, ella siguió su carrera, siguió cantando y siguió bailando y siguió siendo artista y tuvo una hija que se llamaba Rosario. Mm. Entonces, toda la vida se especuló con de quién sería, porque ella no tuvo el divorcio de Gallito hasta el año 34. Y ellos, Claro, ya con la República, claro. claro, y ellos estaban casados desde hace bastantes años. Sí. El matrimonio se separó en menos de un año, pero ella tuvo una hija y siempre se especuló con quién podría ser su hija. ¿Nunca se supo el padre de la Sí, niña? sí que se supo. Ah. Mira, Manuel Román de Libertad Digital, el 8 de septiembre del año 13, Ujú. nos cuenta que su hija Rosario, agárrate a la mesa, fue hija de Fernando de Borbón, el duque de Dúrcal, primo de Alfonso XIII. ¿Pero qué me estás contando? Por Dios. Pues mira, Fernando de Borbón tenía 6 años menos que Pastora Imperio. Vaya. Y cuando ella interpretó El amor brujo en 1915, con gran éxito, Ujú. se enamoró de ella. Además fue a la representación con Alfonso XIII, Fernando. Grandes castos, todos. Sí, gente muy contenida. Gente contenida. Y nada, pues se enamoró salvajemente de ella, pero tuvieron a su hija Rosario. Pastora Imperio nunca le contó que tenía una hija,
de hecho se enteró bastante mayor, se enteró casi cuando estaba a punto de morir, que Rosario y Pastora le velaron y Pastora pagó los gastos del entierro de Fernando de Borbón. Porque de este Borbón yo no tengo ninguna No, noticia. bueno, O sea, era un primo de Alfonso XIII, pero como todos los Borbón, pues viven al límite y luego claro, yo no tenía... alguien tiene que pagarles Exacto. el Vale, entierro. me imagino. Y te tengo que contar algo más de Rosario, porque Rosario, la hija de Pastora Imperio, se casó con, te va a sonar, con Rafael Vega de los Reyes, que era gitanillo de Triana. Ah, sí. Mm, Que, o sea, si no me recuerdo mal, hubo un par de gitanillos de Triana que uno murió de una ujú, cornada. eso es. Sí, sí, sí. Bueno, pues tuvieron 5 hijos y de sus 5 hijos, de su hijo Curro, su hija fue Pastora Vega, que es la que fue mujer de Imanol Arias, Madre mía. actriz ella, y no sé si te suena, porque es muy ochentero, noventero. No quiero ya quedar peor, pero Pero bueno, Pastora Vega, actriz muy guapa. la verdad es que no tengo ni idea de qué me está hablando, pero yo confío en tu erudición. Y, bueno, la historia de Pastora Imperio es muy interesante por el hecho de una mujer que esta canción que te he puesto la cantó en 1917 después de un matrimonio Fallido, vamos. fallido. No tiene ningún matrimonio, pero tiene un hijo con alguien de la realeza y ella no necesita ni al primo de Alfonso XIII ni al gallo, no necesita a Es una nadie. mujer independiente. Es una mujer independiente, es una mujer que vive su vida, que cría a su hija y que, bueno, pues que... Pero la verdad que esto que me cuentas me sirve para no sé, me suscita muchas ideas. La primera, es un recuerdo, eh, precisamente, para que veas cómo son las cosas, desde que Juan Belmonte empieza a ser un novillero de cierto renombre, empieza a sonar en Sevilla y tal, Ujú, intentan, claro, en aquel momento hay otro novillero, que es el que acapara toda la atención y toda, ujú. que es Joselito el Gallo, el hermano Ajá. menor de Rafael, De Rafael. el marido de Pastora. Entonces, desde el principio, los antigallistas, pues Ujú. claro, cogen a Belmont, a ese novillero trianero que, bueno, parece que va a ser alguien. Pero por llevarle la contraria. Claro, muchos de ellos eran, ¿no? eran lo que hoy llamaríamos fans. Pero claro, mucho más. La relación que tenían esos admiradores con los toreros de aquella época era diferente, trascendía lo que hoy puede ser un fan. Todos los admiradores de Machaquito y Ujú, Bombita, que eran los toreros que sucedieron al Guerra y Lagartijo ujú, y toda esa gente, y antes del advenimiento de Joselito y de Belmonte, claro, como Joselito llegó y hizo tabla rasa con todos, o sea, y los jubiló prácticamente, pues claro, ujú. todos ellos tenían un resentimiento contra él y se acogieron al primero que parecía que de verdad podía hacerle sombra, aquel novillerito Al de primero que Helves. hacía la Y competencia. de hecho, claro, con buen criterio porque fue el otro gran... Pero precisamente lo que te voy a contar es que cuando Belmonte debuta en Madrid como novillero, en el año 13, si no me equivoco, pues imagínate, es un chaval que no había salido de... Había ido a Portugal, es verdad que había debutado en Portugal, pero bueno, Ujú, lo recoge en Madrid un periodista muy, como todos los periodistas, muy sinvergüenza. Coge a Belmonte, que es un chaval que tiene una corrida o dos contratadas en Madrid, pero tal, no sé qué. Y se lo lleva de tourné por el Madrid, donde se movía la farándula de la época. ujú. Y se lo lleva a hacer con muy mala intención una foto al teatro donde esa noche actúa Pasta de Imperio. Vamos. Pero claro, Belmonte se deja hacer porque no tiene mucha idea, es un Porque no chaval. sabe. Pero el periodista sabía, y aquello era un puyazo al clan gallista, porque claro, ya en esa claro. época, Pastor Imperio ya seguía siendo la mujer de Rafael, Eso pero es. ya no tenían relación, ya. De hecho, la cosa acabó bastante mal Es que, y claro. es muy curioso. De hecho, como anécdota, creo que se casaron en la misma iglesia donde se fue bautizado Rafael, porque Rafael nace en Madrid por una cuestión que otro día hablaremos. Creo que tendremos que hablar algún día de cómo
la señora Ortega, la señora La señora Gabriela Ujú. y Fernando el Gallo se conocen y se casan. Eso se merece una novela aparte. Eso es una historia bonita. Y por qué nace el hijo mayor en Madrid. Ujú. Pero el caso es que está muy bien. Y la otra reflexión que me suscita esta canción y lo que me has contado de Pastor Imperio es que ahora se tiene el cliché, yo creo que ahora vas y bajas y te preguntas a la gente, a cualquiera, al primero que te cruce, preguntas, oye, un torero, seguro que hay una imagen muy como de alguien casposo, que pertenece a Sí. una farándula y tal. Y yo creo, leyendo a la vida de los toreros de finales del 19 y principios del 20, eran para gente que se relacionaba con la parte más avanzada o moderna de la sociedad. Estamos hablando de esta mujer, o sea, Rafael el Gallo era un hombre sevillano, pero se casa con una mujer muy moderna Sí, sí para que su lo era. época. Sí. Pero es lo que hemos hablado de, por ejemplo, de Belmonte, cuando viene a buscarlo Valle Inclán y viene a buscarlo la intelectualidad en bloque para comer con él. Y él le dice a Chávez Nogales, me invitaron a comer y yo pensaba, ¿y yo qué le voy a hablar a estos señores Es verdad. tan intelectuales? Y siempre creo que el torero eh, tenía una cosa que atraía a la intelectualidad en general, a la que fuera, por la valentía, por la situación, por lo que fuera, pero todos los intelectuales de todas las épocas, siempre, y creo que sigue pasando ahora, siempre han Bueno, no creo tenido, que tanto ahora, ¿eh? bueno, pero siempre se ha tenido por el torero una Una fascinación. sensación, eso es, una fascinación, una sensación de que había que tenerlo cerca, vamos. Bueno, fíjate lo que dice, esto lo cuenta Andrés Amorós en su biografía de Sánchez Mejías, Ujú. Federico García Lorca, que Bueno, o sea, fíjate, claro. creo que catalogar a Lorca de intelectual es faltarle al respeto, porque me parece que Lorca fue muchísimas cosas. Es que catalogar a Lorca de cualquier Claro, cosa es claro. faltarle al respeto. Pero claro, una sensibilidad más aguda, fina Ujú. que Lorca, me parece que ha habido muy pocas en el siglo No. XX y en la historia de la literatura española. Y Ujú. Lorca, en aquel año, creo que no llegó al año, que pasó Ujú. en Nueva York, presenta a Ignacio Sánchez Mejía, que era amigo suyo, Ujú. lo presenta, porque Ignacio Sánchez Mejías, torero, fue muchas cosas, pero sobre todo fue torero, Ujú. principalmente fue torero, pues es un señor que dio una conferencia en la Universidad de Columbia. Es que tiene Cosas, una biografía ese señor. cosas que pasaban, ¿no? Y Lorca los presenta y dice en esa presentación a la conferencia de Sánchez Mejía, dice que la única cosa seria que queda en el mundo son los toros, porque es el único espectáculo vivo que queda del mundo antiguo, donde se encuentran una cosa que me hace mucha gracia, todas las ausencias clásicas de los pueblos más artistas del mundo. Y creo que estas palabras de Lorca para mí son especialmente significativas porque, claro, y tú encuentras hoy a colonistas del país, gente absurda del Ya. establishment, diciendo cosas absurdas sobre Ya, sobre pero quédate con gente de la cultura, como por ejemplo Sabina o como por ejemplo Andrés Calamaro. Hombre, claro, a ver, Ah, estamos hablando de claro. gente que tiene una solidez, porque tiene una trayectoria. Pero no te quedes con columnistas del Ya, país. pero esa gente es la que crea opinión, No, que es lo importante. No, pero quédate con gente contemporánea tuya que sabe de lo que está hablando y sabe... Pero el que mueve la opinión, el que hace la marejada de fondo, No. ese... Al final, ¿quién es importante? ¿Quién es importante? Hombre, a ver, comparado... ¿Calamaro o un redactor del Ya, país? claro, Ah, pero el día a día lo agita el otro. Ya, es como bueno. un terrorista de lo cotidiano. ya, pero no. Y, bueno, me parece que precisamente acudiendo a la Ujú. generación... A ver,
¿cómo decirlo? En la generación del 27 hubo de todo. De hecho, he empezado este espacio comentando un poema de uno de ellos, de Gerardo Diego, pero bueno, en la generación del 27, aparte de Lorca, está Rafael Alberti, que fue una persona muy comprometida políticamente, hasta puntos quizás, bueno, de dudosa moralidad, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, fue una persona que no se puede decir, esa fue una persona comprometida políticamente, muy comunista y muy... A lo mejor no fue la persona más taurina del mundo, pero era una persona, joder, que hizo un paseillo en Pontevedra vestido de luces porque era amigo de Sánchez Mejías. Claro, pero es lo que te decía antes. El identificar algo como la tauromaquia con una ideología política creo que es un error porque es una cosa cultural española y no tiene nada que ver con una ideología. Claro, pero cuando vivimos un momento en el que se nos intenta convencer desde los poderes... No, se nos intenta etiquetar. No, aparte, se nos intenta convencer de que España no existe y de que, la nación española es un invento y es algo absurdo y que tiene que ser liquidado. Pues claro, un fenómeno que de España se proyecta hacia el mundo, hacia el mundo, porque tiene raíces. Sí, pues como la tauromaquia. A lo mejor por eso es la necesidad de eliminarlo, porque es una... como dice Federico muchas veces, es una cuestión que vertebra a España como el Corte Inglés, claro, pero ¿sabes? Como otras cosas muy básicas. Pero es muy curioso que los grandes poderes que llevan a cabo esa demolición, la izquierda española, el PSOE, por decir el más... Pero bueno, en general todo siempre... El PSOE de Ábalos, ¿no? Que su padre era banderero. Ya, bueno, pero es que Ábalos, yo de verdad tengo un... Porque tienes devoción. Ábalos es un tipo que por la mañana te dice que los toros es una cosa casposa de neandertales y por la tarde lo fotografían en las ventas. O sea, es que es maravilloso. Pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, a Lorca, como tú decías antes, que se ha etiquetado a Lorca lo han intentado convertir o reducir a una figura... Rojo y maricón. Exacto. O sea, a una figura cliché de un movimiento político. Bueno, pues Lorca o Alberti, que Alberti no es que fuera una... Porque Lorca nunca tuvo una adscripción política, pero Alberti sí que la tuvo, clarísimamente. Bueno, pues ambos, que son siempre reivindicados como figuras de otra España, como otra España no casposa, pues eran profundamente taurinos, porque eran gentes que sentían una fascinación por el hecho taurino, por lo que implicaba el fenómeno de esa lidia. Era gente que era capaz de ver lo simbólico, lo totémico. Creo que en toda la obra de Lorca, en la que está presente lo taurino, y principalmente el llanto por su amigo personal, Sánchez Mejías, está muy presente también todo lo que la tauromaquia tiene de vinculación, de raigambre con las raíces civilizatorias de... Porque esa es otra cosa muy curiosa, el antitaurinismo intelectual en España, aunque yo creo que si los antitaurinos hicieran una genealogía, llegarían hasta Lope de Vega, porque Lope de Vega, porque tuvo un amigo, o un protector, mejor dicho, que murió balanceado por un toro. Es verdad. Pero de ahí han sacado los antitaurinos esa frase tan absurda de siempre basándose en la autoridad de Lope, ¿no? Pero digamos que la intelectualidad española de toda la vida se ha acercado a los toros como un fenómeno español y universal. Joder, ahí está Goya. Eso es. Goya, que es uno de los pintores más universales que existen, gran parte de su obra es profundamente taurina. Hombre, claro. Estaba buscando, pero no encuentro exactamente la frase de Lorca cuando dice que él se define como liberal, monárquico. Varias cosas que actualmente son incompatibles entre sí y que a mucho... Bueno, eso me recuerda muchísimo
etiquetador actual le explotaría el cerebro, Es- pero Eso me recuerda muchísimo a cómo se define a sí mismo Dalí en esa famosísima Eso entrevista es, que es maravillosa, eso que le es. hace... Ay, ¿cómo se llama este hombre en televisión española que está en YouTube? Sí, Que es tan sí. famosa. Claro, Dalí fue una persona muy importante en la vida de Lorca. Quizá Dalí ahí, quizá en esa autodescripción Pero de Dalí Dalí, era un provocador. pero ¿eh? quizá en esa autodescripción de Dalí haya un eco de Lorca, porque Sí, Dalí se puede describe a sí ser. mismo con unas palabras que me recuerdan mucho a eso que has dicho tú de Lorca, y es maravilloso. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es hora y momento de que nos pongas a nuestra querida audiencia, yo creo, la Nuestra última audiencia absurda y absurda, disparatada y sobre minoritaria, todo minoritaria y microbiótica, pero a la que queremos igualmente. nos ponga la última canción que yo creo que ya va a dar paso, no vamos a ser más pesados No. y vamos a acabar pronto, pero antes queremos escuchar una última canción que dé paso a unos comentarios finales y yo quiero saber qué canción es esa. Vale, pues vamos a escuchar El Relicario Madre de Dios. de Madre de Dios. 1917, pero cantada por Luis Mariano. Bueno, pues esto merece otro brindis con vodka, la verdad. Qué maravilla. El Relicario, señores. Un día de San Eugenio, yendo hacia el verano, lo conoció. Era el torero de Mastronío y el más castizo de todo Madrid. Iba en caleza, pidiendo guerra. Ella al mirarlo se estremeció. La nota lo bajó del coche y muy garboso vino hacia allí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose la dijo así: pisa morena, pisa con garbo y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado al lindo pie. Con el Era un lunes abrileño, en toreada y a verlo fue. Nunca lo hiciera ni aquella tarde de sentimiento creyó morir. Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, vino hacia allí. Un relicario sacó del pecho que ya enseguida reconoció cuando el torero caía inerte en su delirio. Decía así: pisa morena, pisa con garbo y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Con el trocito de mi capote tan lindo pie. Bueno, increíble, después de... La verdad que después de escuchar esta canción de Luis Mariano, te quedas sin palabras. Y yo quiero saber el porqué de esta canción aquí hoy. Bueno, la canción no es de Luis Mariano, la Mm. versión de Luis Mariano es del año 1963 de Warner, pero yo la he elegido por varias cosas. La primera porque es del año 1917, cuando Belmonte toreaba, Ujú.
es un pasodoble de José Padilla y la letra es de Armando Oliveros y José María Castelví. Estos dos señores eran redactores del Liberal Sí, de Barcelona. claro. Las mejores crónicas de la muerte de Joselito las tiene el Liberal. Bueno, pues estos dos señores periodistas del Liberal le dedican a esta letra del pasodoble a un compañero suyo que se llamaba José Pérez de Rozas, que yo lo he buscado y era un periodista igual que ellos. Yo esperaba un torero, una cosa un poco épica y resulta que no, que se lo dedican a un amigo y ya está. Y el otro motivo de elegir esta canción es que la letra hace referencia a un lunes abrileño, no sé si el lunes 8 de abril, cuando Belmonte se quita la vida, era lunes. Domingo. Mira, casi, pero era abril. Sí, era abril, es verdad. Y me ha recordado Es verdad. por la canción y por el tema, no sé, me ha recordado. Te voy a contar más cosas de la canción. Por favor. Este pasodoble lo cantó por primera vez una señora llamada Mari Focela en un espectáculo. No tuvo ningún éxito. Y resulta que llega Raquel Meller, que era una cantante muy exitosa, y se da cuenta de una cosa, de que esto es un pasodoble con una letra triste, pero con una música alegre. ¿Es verdad? Y claro, y dice, bueno, algo hay que hacer con esto. Entonces, ella actuaba en el antiguo Trianon Palace, que era el actual Teatro Alcázar, y decide que esta canción es una canción de amor y muerte, y es cierto, y la interpreta con un éxito increíble. Tan increíble el éxito que en París llega a vender 110.000 copias de Madre la mía. canción en aquella época, ¿eh? Y fue tan importante la canción que llegó a cantarla Paquita Rico, Rocío Jurado, Sara No, Montiel. quiero escuchar esa versión. Por favor. Y como curiosidad, Fellini la utilizó en su película Ginger y Fred de 1986. ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? Y después Luis Mariano, bueno, antes de Fellini, hizo esta versión que te acabo de enseñar, pero es una canción increíble y que yo le había oído cantar a mi abuela Carmina y me había resultado preciosa y siempre había querido saber un poco más. Pues yo creo que ese último motivo es el más importante. Bueno, es de todos. Pero tengo que ver esa película de Ginger y Fred. Sí, es muy bonita. Pues lo que dices de que tuvo un gran éxito en París me recuerda a Falla. Que Falla estrenó en Madrid y creo que fue Amores Brujos, no recuerdo. Y no tuvo ninguna, vamos. Y en París fue apoteósico. Y, a ver, a mí me gustaría mucho terminar esta charla un poco. Hemos hablado de mezclando antitaurinismo con tradición. Porque yo bueno, creo pero ¿por qué hemos hablado de todas estas cosas? Bueno, hemos hablado de todas estas cosas porque cuando... Tú no tendrás un libro en la imprenta. Sí, pero yo creo que hay que hablar de Juan Belmonte, no hay que hablar de mi libro. Vale, pero habla de Juan Belmonte. Precisamente estoy leyendo un libro ahora, una especie de biografía un poco extraña, de Salvador Balil, sobre Juan Belmonte, en el que se hace mucho hincapié. Yo creo que el autor es bastante belmontista. Se hace mucho hincapié en que Belmonte es el gran revolucionario de... Yo no tengo tantos conocimientos y por eso mi novela no tiene tanto que ver, de hecho creo que no tiene nada que ver con el Belmonte torero. Tiene más que ver con el Belmonte persona. Eso es. Aunque no sé si hasta qué punto es distinguible, ¿no? Creo que no es mucho, sí, pero... Sí que lo es. Pero, bueno, pero no intento juzgar o enfocar el personaje como torero, más bien como individuo que se acerca a un momento trascendental de su vida, ¿no? Pero, por ejemplo,
la figura retórica que exalta Luis... bueno, esta canción realmente, no el que la canta, sino el que la compuso, del torero, no tiene mucho que ver... Armando Oliveros y José María Castelví. Creo que no tiene mucho que ver con el Belmonte que yo... Sí, pero sí con La la creo, figura, ¿no? con la figura clásica del torero que va a la plaza y todo el mundo lo admira cuando está llegando a la plaza. Bueno, eso me recuerda Y mucho a Morante todo ahora. el mundo, sí, Eso es me recuerda cierto, mucho a todo el Morante. mundo lo admira cuando está llegando a la plaza y las mujeres se enamoran. Es muy morantista ahora, Es que en sus Rolls Royce y charrés, aunque creo que en Madrid le llaman jardineras, es un poco rara, pero bueno. Pero yo creo que el torero hoy, o sea, y esto creo que a lo mejor nos vuelve otra vez al debate de antes, pero creo que el torero hoy es una figura que está fuera de época, y esto no lo digo, oye, no lo digo es, no es es una malo. figura anacrónica, pero no lo digo con forma al revés, lo digo de forma admirativa. Sí, Creo que es una figura anacrónica y menos mal que lo es. Y claro, cuando en estas ciudades que vivimos hoy todos, en España, en Portugal, en Francia, en cualquier país de Occidente, vivimos en las mismas ciudades, vivimos en el mismo decorado y de repente, claro, vemos pasar a un tipo vestido como un ángel barroco que va a un lugar a enfrentarse a una bestia prehistórica, pues claro, es sí, algo que pero no- ves, fíjate, yo creo que en esto hay un poco la fuerza de la costumbre, igual que aprendes a saber de la iglesia porque tu abuela te llevaba a misa, aprendes a saber de la tauromaquia porque alguien te ha llevado a los toros. Sí. Y eso yo fui consciente el año pasado cuando mi madre llevó a mis hijos a una novillada en Ujú. Sigüenza y pensé, no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que Claro. van a ver. Y estaban allí sentados y el novillero, que era muy bueno, que se llama Víctor Hernández y es muy bueno, estaba allí. La pequeña me decía, pero ¿qué van a hacer con el toro? Claro. Y yo le decía, pues lo van a matar. ¿Pero cómo lo van a matar? Pero lo vio, fue consciente de todo el escenario y de la liturgia y la todo. ceremonia. Eso es lo que dice siempre Amorós y lo que dice siempre cualquiera que sepa de toros, que es, bueno, esto tiene una liturgia y una puesta en escena especial. Pero que la puesta de escena yo creo que es fundamental en cualquier aspecto de la vida de los hombres. Sí, pero como hemos abandonado todo eso, pues en cualquier cosa en la que sí existe parece rara. Esto es verdad. Y eso es en lo que nos diferenciamos, yo creo, del resto. Pero el hecho de que un niño de 2022, de 7 años, como Carmen, vea los toros, creo que está todo el resumen de todo lo que nosotros queremos transmitir. Y es que no somos bárbaros, no somos diferentes, no somos peores en absoluto, pero hay que enseñar estas cosas a niños totalmente influenciados por el ecologismo, por el la veganismo, cultura de toda esta cultura. La cultura dominante que nos Eso. llega desde... Fíjate, a mí siempre me han llamado mucho la atención los extranjeros, sobre todo los extranjeros, Sí, con algo que decir. pero están deseando ir a los toros, ¿eh? No, por supuesto. Claro. Pero los extranjeros que a lo largo de la historia moderna, últimos 200 años, Ujú. han conocido España de alguna otra forma y se han acercado a los toros. Yo tengo en la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Víctor Hugo, que es el Galdós, el Galdós francés. Bueno, Quizá a lo es mejor como decir el Galdós francés, pero superdotado. No, Galdós sería el Víctor Hugo español, mejor dicho. Víctor Hugo, su padre era general de Napoleón, entonces él de niño
Ujú. llegó a Madrid y estuvo casi un año viviendo en Madrid y tuvo la oportunidad no de entrar, pero de ver de la vieja plaza de Toro que estaba detrás de la plaza de Alcalá, de la puerta Ujú. de Alcalá, perdón, pasar por al lado porque era un niño y siempre lo dejó escrito que se sintió, siempre recordó el bramido de 10.000 o 12.000 personas que había allí viendo una corrida, imagínate, pues sería 808, 9. Ujú. O sea, eran corridas todavía, mm, bueno, muy alejadas de lo que hoy podemos ver, Sí. pero bueno, ya eran el inicio del torneo a pie y etcétera. Y siempre Víctor Hugo se quedó alucinado solo del rugido humano que Ujú. oyó al pasar. Pero hablo de, por ejemplo, antes hablábamos del sur de Francia, Van Gogh, que era una Ujú. persona que pertenecía por tradición y por nacimiento a ese mundo anglosajón o germánico o Ujú. neerlandés. Y Van Gogh tiene un cuadro precioso en Arles, que por aquella Ujú. época en Arles, porque hay mucha gente que dice que él se cortó, es verdad, se cortó la oreja un mes después de ir a aquella corrida. Pero en aquella corrida todavía, o sea, hay mucha gente que dice que se la cortó porque vio que le cortaban la oreja al toro. Qué Pero en tontería. aquella época todavía en Francia no mataban al animal, era como en Portugal. El caso es que él fue y en una de sus últimas pinturas de su vida pintó las arenas de Arles, pero pintó los toros desde una perspectiva muy rara. Y quien no se ha vuelto a dar en la pintura, ¿Y cuál y era? mi gente que han pintado Manet, Goya, Ujú. Zuloaga, Fortuny, Picasso, gente, todos tienen, pero él pintó al público. Ah, eso es Y novedoso. yo creo que desde el principio de nuestra charla, al final, tú y yo nunca nos hemos puesto delante de un toro y creo que no lo vamos a hacer nunca. No. Y creo que el futuro o no de la tauromaquia está en la gente que va a la plaza. Está en Sí. la gente que vio Van Gogh. Que Van Gogh se Ujú. quedó maravillado por los colores Por la y por la forma gente. de vestir de la gente que iba a los toros. En Ah, Francia. fíjate. Fíjate que nunca estuvo en España. Bueno, la cosa es que hay extranjeros que se acercan. Bueno, ya el más famoso, Bueno, como Hemingway, ¿no? el famoso Hemingway del siglo XX, que, bueno, gran parte de su obra literaria tiene como motivos los toros. Pero es muy curioso porque hay extranjeros como Hemingway, como Van Gogh, como Manet o como gente que se acercan a la tauromaquia como con los ojos abiertos, digamos, Sí. y luego hay gente hay otras grandes figuras de la cultura a lo mejor popular, lo que sea, Ujú. que hoy, por ejemplo, contemporáneamente, pues no se acercan a los toros y los juzgan. Y como tienen un gran poder de impacto, Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta yo. por Cuando, favor. cuando la gente te dice que tu libro va de toros, ¿tú qué piensas? A ver, pues mira, ¿O de toros o de toreros? a ver, es que es hablar de Juan Belmonte y no hacer ver que es torero es absurdo. Pues Ujú. claro, es que Juan Belmonte era torero, pero no es que fuera torero porque era su oficio, su Ujú. profesión, es que su forma de concebir la tauromaquia, y quizá de ahí, bueno, es discutible, pero bueno, quizá de ahí viene la fascinación que genera, es que él concebía la tauromaquia como una expresión de sí mismo. Quiero decir que ahí queda aquella expresión o comparación tan famosa con torear, es como seducir a una mujer, es como Ujú. acariciar. O sea, entonces, claro, cuando alguien... Me he encontrado casos de, bueno, sí, no, es que es un torero, es que los toros, no sé cuántos. Bueno, es que me parece ridículo porque primero es cerrarse a algo que es un fenómeno extraordinario y Mm. único. Y segundo, que te cierras a las cosas buenas que te puede deparar ese fenómeno si te acercas a él. Porque yo conozco la imagen, la persona de Juan Belmonte por el libro de Chávez Nogales. Ujú. Y por el libro de Chávez Nogales uno entiende que es
libro de aventuras. Claro, es que Chávez Nogales nunca fue a una corrida de toros en su vida. Claro, pero lo que uno aprende de Belmonte es que era un niño que sufrió mucho en su infancia, que luchó mucho para ser torero y que luego le pasaron cosas extraordinarias, en verdad. Su vida fue extraordinaria. Porque tiene un montón de cosas en su vida rarísimas. Entonces, cuando uno conoce esa vida, no piensa en los toros ni en lo que a uno le gustan los toros. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando uno conoce la vida de Urruti y ve las cosas que vivió y las cosas que le pasaron, y es también como una película. Claro. Porque la historia de Durruti da para otra película. Claro. Que no se ha hecho nunca, porque los anarquistas siempre estamos un poco... Me encanta cómo te incluyes en el... Pero bueno... Estamos un poco mal mirados, pero... Que tú lees Crimen y Castigo, y que es un tipo enfermo que mata a alguien, y como es un asesino desquiciado, pues claro, pues no lo leo. Sería ridículo, claro. ¿no? Sería algo que no tiene sentido, pero... Pero bueno, ¿qué es lo que a ti te llevó a hablar de Belmonte? A ver, igual que tú, soy taurófilo, pero no soy taurino. Porque no por nada, sino porque yo creo que para considerarse uno mismo taurino tiene que ir asiduamente a los toros, en mi opinión. Y yo no voy. Entonces, creo que si algún día en mi vida voy asiduamente a los toros, pues poder empezar a decir, oh, pues sí, taurino. No, bueno, me encantaría serlo, ¿eh? Pero, bueno, por ahora no lo soy. Pues yo de Belmonte, vagas referencias siempre a lo largo de mi infancia, hasta que, bueno, pues ya de adulto, me leo el libro de Chávez Nogales, que creo que es como la mayoría de los españoles de hoy, nacidos después de los 80, pues hemos conocido a Belmonte. Y te quedas fascinado, como tú dices, porque es que es una novela y el protagonista es alguien realmente extraordinario. Pues quiero saber más de él. Y al querer saber más de él, como siempre pasa con todo, pues abres una puerta y se te abren 7 después. Pues claro, quieres saber más de Belmonte. Inmediatamente quieres saber más también de Joselito. Quieres saber más de toda la gente y de todo lo que era su mundo, su vida. Y quieres saber más de la España de los años 10, 20, 30. Y bueno, pues ese es el motivo. Y es que es una personalidad... es una persona que conoce la fama absoluta, que es un dios en la vida, que con 30 a 34 años ya lo ha hecho todo en su vida, es decir, ha llegado a la capacidad como Maradona. En ese sentido, es un poco como Maradona, porque muy, muy joven en la vida, porque con 34, 35 años, ya es Dios, ya es adorado por infinidad de personas. Vale, pero tú has escrito sobre su último día. Claro, por eso. Como tú has escrito sobre su último día. Ahí va. Me producía un grandísimo interés el hecho de que una persona que de joven lo fue todo, absolutamente todo, el culmen de una época quizá, claro, luego le queda la mitad de la otra mitad de su vida, la vive ya, digamos, paulatinamente, pues cambia España, pasa una guerra civil, cambia todo, cambian los usos, cambia en la tauromaquia, pues llegan otros nuevos ídolos. Te voy a preguntar una cosa. Él fue famoso de los años 20 a los años 30. Sí, desde el 12, el 13 15 hasta el 30. 34, 35, sí. Sí, bueno, a partir de ahí fue famoso ya. ¿Cuánta influencia crees que tiene el hecho de cómo cambió el mundo en ese momento? ¿Cómo cambió la tecnología, la sociedad? Yo creo que la tiene toda, porque claro, la tauromaquia, los toros, desde el final del 19 hasta la Guerra Civil, fue el principal ocio, diversión, evasión, hobby, afición, lo que sea, de los españoles. Fue el principal, pero vamos, con mucha diferencia. Son las décadas en las que se nacen los deportes que luego serán de masas, pero van naciendo, van creciendo. La tauromaquia no tiene rival. Después, bueno, casi llegando a la Guerra Civil,
ya Zamora en el año 34, 35, que ficha por el Madrid. El Madrid paga 600.000 pesetas, creo que por Zamora. Y ya cuentan una vez, lo leías no sé dónde, que Zamora entra en un restaurante donde estaba Belmonte ¿En serio? comiendo y todo el mundo se puso de pie para recibirlo a él. Claro, eso era algo muy Y novedoso. se quedó loquísimo. Claro, imagínate, Dijo, ¿no? pero Esas vamos a cosas ver. solo pasaban por Belmonte o por... Claro. Pero no por... A partir ya, un poquito antes de llegar a la guerra civil ya empieza eso, el fútbol a llegar a un poquito al tema de los toros. Pero después de la guerra civil, no decreciendo la afición taurina en España, Ujú. porque luego, la verdad que... Pero ya así, el fútbol se dispara y digamos que, bueno, los toros habían estado durante medio siglo siendo el principal ocio de los españoles, de repente hay algo que lo iguala o lo supera. Bueno, y te voy a preguntar otra cosa. Después de lo que tú has escrito, ¿tú qué crees que te gustaría a ti o que le llegara a Belmonte de lo que tú has escrito? Hombre, a ver, contando en ese caso metafísico, Pero que eso es lo que pasa en la vida. bueno, hombre, O si sea, ellos están mirándonos y nosotros estamos aquí me gustaría mucho creer que es así, pero, haciendo un teatrillo y ellos nos ven. hombre, Entonces, a mí lo que me gustaría sobre todas las cosas es que sí, no sé, porque no le molestara, que no le pareciera que ha escrito alguna tontería. ¿qué sentiste cuando Yo creo que estuviste sí. delante de su tumba? Joder, pues fue algo muy, muy potente, porque yo de pequeño me habían llevado delante de la tumba de Joselito, por supuesto, sin yo saber, ni claro, pues no tiene. Pero sí guardaba el recuerdo. Pero de la del monte, quizás me habían llevado, pero como su sepulcro, Ujú. no es tan No, espectacular. no es nada Claro, espectacular. es muy diferente conceptualmente al de Joselito, pues no guardaba ningún recuerdo. Y claro, pues ahora, pues siendo una persona que todo lo que se puede conocer a alguien con quien te llevas, bueno, Es casi 100 años. exactamente, y tal, que solo has conocido a través de testimonios literarios ni tal, pues hombre, pues fue impresionante y fue imponente y sobre todo en ese momento sentí mm, una gran vergüenza íntima de como pudor, ¿no? Porque claro, yo me he tomado una libertad tremenda. Lo sé De- porque me preguntaste, ¿tú crees que le gustará lo que yo he escrito? Es que me he tomado una libertad tremenda de fabular sobre los momentos más trascendentales de una persona. Yo creo que la muerte es el momento más trascendental de Sí. cualquiera, Sí. pero más aún cuando tú tomas la decisión de quitarte tu vida por tu propia mano. Yo creo que eso aún implica un mayor grado de importancia, ¿no? Y claro, pues, yo me he permitido fabular, meterme en su cabeza cuando no tengo ni Bueno, puta pero idea. has sido respetuoso y has Yo sido creo que amable. ese ha sido mi gran interés siempre, el de intentar ser verosímil, Ujú. porque fiel eso es imposible, pero verosímil. Yo creo que con eso me doy por satisfecho. ¿Estás contento? Yo creo que sí, es algo que le he dado bastante vuelta y tú lo sabes. Y lo he leído y releído muchas veces y lo he cambiado muchas veces. Y con lo que ha quedado, pues yo creo que está bien. Está bien. Yo creo que está bien. Y creo que con esto, ¿no? Me parece que hemos echado un ratito bueno, ¿no? Nos falta algo, ¿no? Nos falta algo. Yo creo que tenías por ahí algo, ¿no? Y yo creo que a tu voz hay que cederle un espacio. Bueno, yo voy a leer el artículo 8, ya no sé lo que digo, el capítulo 8 del libro La Hora Azul de ¡Hala! Antonio Valderrama Vidal, Bueno, que está a puntito de salir de imprenta. Y voy a leer un fragmento para que a todo el mundo le entren ganas de leerlo y de comprarlo. Y dice,
Yo creo que no hay una muerte mejor que en el campo, a pie, con las botas puestas y delante de un toro, con el sol en lo alto, iluminándolo todo. No con esa luz blanca de los hospitales, esa luz sucia. Diego se quedó un momento en silencio. Podía ver en su cara que rebuscaba las palabras dentro de su cabeza, que formaba apresuradamente las frases, intentando decir algo que estuviese a la altura. Puede ser. Usted sabe que más que yo de todas esas cosas. Joselito me ganó la partida en Talavera, dije yo, bajando el tono, más para mí, como idea expresada en voz alta, que para Diego. Pero el mayoral había azuzado ya a su caballo, en parte viendo lo inquieto que estaba el animal ante la proximidad del box, en parte temeroso de que lo hiciera alguna otra pregunta de ese estilo, fuera de lugar. Sentí que había arruinado el final, con ese momento melancólico que me arrebató, espantoso, de una espléndida tarde en el campo. Ahora que ha llegado por fin esta hora azul, con su indeterminación y su hechizo, es cuando de verdad siento pesadamente la carga sobre mi espalda del preso de la gran sombra. Pues con esta voz yo creo que damos por concluida esta noche ática y habrá más, ¿verdad? Así que gracias por estar ahí a los 4 gatos y sean felices. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quién al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas, crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.